Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a abordar el tema de la arquitectura de la frase. Este PowerPoint lo elaboré a partir de el libro La cocina de la escritura de Daniel Casani. Está pensado para que ustedes puedan reflexionar sobre la importancia de redactar oraciones de manera adecuada, en el orden que corresponde. Veamos, ¿cómo deberían ser las oraciones? Claras, eficaces y atractivas. Claras, por supuesto, se refiere a que se tienen que entender. Eficaces tiene que ver con que logren el propósito que nosotros nos proponemos. Debe haberles pasado alguna vez que mandaron un mensajito de WhatsApp escrito y la persona que recibió ese mensaje no entendió lo que queríamos decir, entendió todo lo contrario. Bien, entonces hace referencia a eso, a que tenemos que seleccionar las palabras adecuadas para lo que nosotros queremos decir. Y atractivas tiene que ver con que si uno está leyendo un texto y las oraciones son tediosas, largas, tienen palabras que realmente no son adecuadas para el lector al que hemos ofrecido el texto, entonces lo más probable es que suceda que el lector se aburra y no termine de avanzar en nuestro escrito. Bien, vamos a otro tema importante. ¿Qué tamaño deberían tener las oraciones? Y esto es algo que yo siempre les menciono. El libro de los estilos del país recomienda como máximo 20 palabras por oración o frase. ABC, Rutter, TVE coinciden en preferir la oración corta, con pocas complicaciones, o con un mínimo de 2 subordinadas. ¿Qué son las subordinadas? Son otras frases que están dentro de la oración, pero que tienen menor valor que la oración principal, aunque no las separamos con un punto, sino con una coma o un punto y coma. Ya vamos a ver un poquito más adelante también de qué se trata. Bien, y hablando de la frase, ¿qué es la frase? Es el periodo de prosa con autonomía sintáctica y semántica que se marca visualmente con una puntuación fuerte, como puede ser, por ejemplo, el punto, los signos de exclamación, los signos de pregunta y demás. O una puntuación semifuerte, como son, por ejemplo, el punto y coma, los 2 puntos y demás. Vamos a unos ejemplos. Les leo el primero. He leído tu última carta con muchísima alegría porque veo el cariño que me tienes, el cariño que me tienes es muy grande, tan grande como el que yo te tengo. Por más que me haya causado alguna tristeza, el que me digas en tu carta que no te querré mucho porque no te escribo más a menudo, lo que no es cierto, puesto que te amo muchísimo, pero tú ya sabes que me cuesta mucho hacer una carta por más que sea sencilla y que uno tiene siempre pereza de hacer lo que no sabe o le cuesta mucho hacer. Vamos al caso número 2. Así hacemos una comparación. He leído tu última carta con muchísima alegría, pues veo cuán grande es el cariño que mutuamente nos profesamos. Sin embargo, aquellas palabras de tu carta, no me querrás mucho, cuando me escribes con tan poca frecuencia, no han dejado de causarme cierta pena, pues bien sabes cuánto te quiero. Ya te escribiría más a menudo, primo mío, pero me es muy difícil componer la más sencilla carta y por otra parte uno tiene siempre pereza de hacer lo que no sabe o le cuesta mucho hacer. Claramente, en el caso 2 entendió más, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si observan, el primer ejemplo está constituido por un solo párrafo. No tiene otras oraciones, es un párrafo de una sola oración. En el caso 2 tenemos 1, 2 y 3 párrafos, muchas más oraciones y mucho más signo de puntuación. Además, las ideas están ordenadas levemente de otra manera.
No, se me fue la diapositiva. Bien. Bueno, y observen el siguiente ejemplo. A ver cuál se entiende más. Dice, un párrafo, con un solo punto. Los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales por varios motivos que van desde la falta de garantías sanitarias de los países vendedores, quienes no han podido aportar ningún documento de valor internacional sobre la cuestión, al descenso de la demanda de estas carnes en nuestro país y también a la falta de una explicación satisfactoria sobre cómo se realizaría el transporte, el almacenamiento y la conservación de la mercancía. Vamos al mismo ejemplo pero con 4 puntos. Los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales por varios motivos. En primer lugar, los países vendedores no han podido aportar garantías sanitarias con documentación de valor internacional. También la demanda de estas carnes ha descendido en nuestro país. Y finalmente, no se ha explicado de forma satisfactoria cómo se realizaría el transporte, el almacenamiento y la conservación de la mercancía. Vamos a el ejemplo, se me volvió a ir la diapositiva. Vamos al ejemplo de los 6 puntos. Los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales. Hay varios motivos en contra. Los países vendedores no han aportado garantías sanitarias. No han podido aportar ningún documento de valor internacional. La demanda de estas carnes ha descendido en nuestro país. Tampoco se ha explicado de forma satisfactoria cómo se realizaría el transporte, el almacenamiento y la conservación de la mercancía. Bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál de los 3 casos es más comprensible? Si se ponen a pensar, el de los 4 puntos se entendió mucho más. Las invito a detener el video si quieren y volver a leerlo. ¿Por qué sucede esto? Porque tampoco tenemos que excedernos, ¿sí? La puntuación tiene que ser la adecuada. Se sugiere no pocos puntos, pero si vamos a poner más puntos tenemos que utilizar conectores que unan nuestras ideas. En el caso 2 se agregó en primer lugar, se me volvió a correr la diapositiva, disculpen. En primer lugar, también, finalmente, ¿sí? Vamos a la otra diapositiva ahora sí porque tiene ganas de salir, así que bueno. Vamos a la lingüística, que dice que la capacidad de nuestra memoria a corto plazo es de 15 a 20 palabras, o sea, cuando se excede esa cantidad nos cuesta recordar y mantener el hilo conductor, que es algo de lo que les hablo siempre y soy muy insistente. Por otro lado, las frases muy cortas y de lectura fácil a veces son más difíciles de recordar si se encadenan una tras otra sin conexiones lógicas. Por eso, tampoco debemos ir de un extremo al otro, como les mencionaba con los ejemplos anteriores. Entonces, es importante que las oraciones o las frases sean cortas pero con un hilo conductor. También son muy importantes muchas otras cuestiones que vamos a abordar. ¿Cómo se compone la oración? En la oración hay una información principal y una añadida. Podemos decir, por ejemplo, los alumnos de segundo año no aprobaron la materia. Y añadirle información a esa frase. Los alumnos de segundo año que asisten a la escuela 4001 no aprobaron la materia correspondiente por su mal comportamiento en la clase y la falta de atención por el uso de los celulares. ¿Cuál es, en el segundo caso, la información importante? Que los alumnos de segundo año no aprobaron la materia. Eso es lo importante. Todo lo demás es información añadida. Entonces, ¿cuál es el peligro de redactar oraciones como en el segundo ejemplo? Que se puede perder la información verdaderamente importante, y es lo que nos suele pasar. Empezamos a escribir y cuando queremos ver, le pusimos tanto ejemplo, tanta cosa, tratando de que se entienda, que perdimos al lector.
El lector ya no sabe qué era lo que queríamos decir e incluso nosotros mismos a veces. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a tratar de que la información añadida no exceda las 15 palabras o volver a refrescar la memoria del lector. Hay que sacar lo irrelevante. Todo aquello que no contribuye a aclarar lo que decimos no es necesario, por ende lo vamos a eliminar directamente. Otra recomendación es juntar palabras relacionadas. No separar sin motivo el sujeto del predicado, el verbo y el objeto, el sustantivo y los adjetivos. Generalmente tienen que aparecer juntos. Y vamos a un ejemplo. La pasta, si se prepara con imaginación, puede ser, incluso en los banquetes más formales, un plato muy apreciado. Ejemplo 2. La pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. ¿Qué hicimos? ¿Cuál es la diferencia entre una oración y la otra? Que en la primera separamos la información importante, separamos el sujeto del predicado. La pasta es un plato muy apreciado. Puede ser un plato muy apreciado. Entonces, la información importante de esa oración es la pasta puede ser un plato muy apreciado. En el segundo caso que hicimos, lo colocamos juntos y la información añadida después. ¿Sí? Si no me queda otra que añadir información, va después de la oración importante, de lo importante, ¿sí? Volvamos al caso de los estudiantes. Los alumnos de segundo año no aprobaron la materia. Vieron que en el caso 2, los alumnos de segundo año que asisten a la escuela 4001 están incluidas esas frases o esa información añadida separando el sujeto del predicado. Entonces se hace lío. Pero si yo dijera los alumnos del segundo año no aprobaron la materia y después le agrego son aquellos que asisten a la escuela 4001 y su comportamiento y que desaprobaran se debió a que su comportamiento en clase era malo y no prestaban atención por el uso del celular. No pierdo al lector porque el lector, por más de que tome o no la otra información añadida, ya sabe que los alumnos de segundo año no aprobaron. Bien. Bueno, vamos entonces a la última filmina o la última diapositiva. Filmina es como que me vendí con la edad. Vamos a los 8 consejos para escribir frases eficientes. 1. Frases cortas de entre 15 y 20 palabras. 2. Eliminar las palabras y adornos innecesarios. Quédate con lo esencial. 3. Si es necesario agregar información, que sea en el lugar adecuado, que no separen palabras que estén relacionadas. 4. Busca el orden más sencillo de las palabras, sujeto, verbo y complementos. Por ejemplo, yo como carne. No, yo que me llamo María Soledad y que los días grises me gustan, como en algunos momentos o generalmente un montón de carne, ¿sí? 5. Me perdí con el número. La información importante siempre va al inicio de la oración. Siempre lo más importante va al inicio. 6. No abusar de construcciones pasivas o negaciones. Eso de el asaltante fue herido de muerte. Hirieron al asaltante o hirieron de muerte al asaltante. No fue herido porque eso confunde. Salvo en algunos casos que sí tenemos que usarlo, pero tratemos de evitarlo. Creo que va por el 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre el más importante es el sujeto. No lo pierdan. Si pierden el sujeto, pierden la idea. 8. No tengan perezas en revisar las frases. Vuelvan a leer como siempre decimos y revisen su texto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se hizo extenso porque tiene muchos ejemplos. Espero que se haya entendido y que sigamos aprendiendo. Les mando un beso grande y nos escuchamos en el próximo videito.